Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les voy a explicar de manera resumida en qué consiste el sistema renina-angiotensina. Este sistema es un sistema prehistórico, ¿sí? Según la teoría de la evolución, surgió como mecanismo adaptativo cuando los mamíferos tuvieron que adaptarse, cuando pasaron de la vida en el mar a la vida terrestre. Los mamíferos tuvieron que adaptarse a, a situaciones de poca ingesta de agua, como por ejemplo periodos de sequía o deshidratación por cualquier etiología, o situaciones como hemorragias, vómitos, diarreas, en fin, cualquier noxa que provoque una disminución de la volemia arterial efectiva, ¿sí? O sea, la volemia capaz de mantener una presión arterial adecuada. Cualquier situación que genere una disminución de la volemia llevaba a una disminución de la presión arterial. A su vez, la disminución de la presión arterial, por diferentes mecanismos que ya les voy a explicar, hacía que el riñón libera una sustancia llamada renina. La renina, por diferentes mecanismos, provocaba la activación, la liberación de una proteína con acción hormonal llamada angiotensina 2. Y la angiotensina 2, en última instancia, generaba un aumento de la presión arterial por diferentes mecanismos, ¿sí? Ahora, vamos a ver con más detalle qué ocurre en este sistema. ¿Qué ocurre cuando se activa de manera aguda? ¿Qué ocurre cuando se activa de manera crónica y persistente? ¿Cuáles son las acciones deleterias del sistema renina-angiotensina? ¿En qué patología se activa de manera crónica y persistente y termina provocando más daño? ¿Cómo podemos bloquear el sistema renina-angiotensina de manera farmacológica? Vamos a ver todo eso en este video, ¿sí? Entonces, el primer paso para la activación de este sistema es la síntesis y liberación de renina. ¿A dónde se libera la renina? Si nosotros entendemos este esquema, esto que está aquí sería la arteriola aferente, o sea, la arteriola que llega al tufo capilar glomerular. Esto que está acá sería la arteriola eferente, o sea, la arteriola que sale del tufo capilar glomerular. Esto que está acá sería el glomérulo. El glomérulo. Y esto que está acá sería el espacio urinario, ¿sí? El espacio urinario, túbulo proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle fina, asa de Henle gruesa. Y a partir de aquí, a partir de esta parte aquí, está el túbulo distal. Esto que está acá sería el túbulo distal y esto que está acá sería el túbulo colector, ¿sí? La pared de la arteriola aferente posee unas células musculares modificadas, ¿sí? Unas células musculares modificadas llamadas de células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares funcionan como vasoreceptores, ¿sí? Cuando ocurre una caída de la presión arterial, por ejemplo, por una hemorragia, vómitos, diarrea, la situación que ustedes quieran, ¿sí? La sangre que llega hacia la arteriola eferente llega de manera, por así decirlo, más lenta, ¿sí? De manera más lenta. Lo hace con menos fuerza porque cae la presión arterial, ¿tá? La sangre que pasa por la arteriola aferente es detectada por los vasoreceptores que hay en las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Estas células musculares modificadas. Como la sangre viene de manera más lenta y con menos fuerza, esos vasoreceptores detectan esa caída de la presión arterial y generan la liberación y la síntesis de renina hacia la circulación, ¿sí? La renina se sintetiza y se almacena en las células yuxtaglomerulares y se liberan por varios estímulos. Uno de los principales es una caída de la presión arterial. Ahora, existen otros dos estímulos para la síntesis y liberación de renina. ¿Cuáles son?
La caída de la presión arterial también va a ser sensado por los varoreceptores aórticos y carotídeos. Estos varoreceptores van a enviar estímulos hacia el sistema nervioso central por las fibras aferentes del glosofaringio y del vago, y van a terminar haciendo que el sistema nervioso central, se los pongo acá de manera esquematizada, sistema nervioso central, libere catecolaminas, ¿sí? Principalmente noradrenalina. La noradrenalina va a actuar sobre los receptores beta 1 que se encuentran en la arteriola aferente, en las células musculares del aparato yuxtaglomerular, y van a estimular la liberación de renina, ¿sí? Entonces la noradrenalina, a través del estímulo de los receptores beta 1, va a generar liberación de renina. Ahora, existe un tercer estímulo para la liberación de renina. ¿Cuál es? Si nosotros dijimos que cuando cae la presión arterial, la sangre llega con menos fuerza al aparato yuxtaglomerular, a las arteriolas acá, la sangre pasa con menos fuerza y entra con menos fuerza al espacio urinario. Entonces, la sangre que pasa por aquí va a ir de manera más lenta, para explicarlo de manera didáctica. Si nosotros sabemos que en el túbulo proximal se reabsorbe más o menos 65-70% del sodio filtrado, cuando la sangre pasa de manera más, mejor dicho, el líquido, el ultrafiltrado pasa de manera más lenta por aquí, ¿sí? Va a haber más tiempo para que las células del túbulo proximal absorban sodio. Vamos a imaginar como si las células del túbulo proximal fuesen monos, ¿sí? Y el líquido que está pasando por los túbulos fuesen bananas. Entonces, si las bananas están pasando de manera más lenta, va a haber más tiempo para que los monos agarren esas bananas, ¿sí? Dicho de otra forma, cuando el ultrafiltrado pasa de manera más lenta por acá, va a haber más tiempo para que las células reabsorban más sodio y agua. Entonces, se va a reabsorber mucho más que 65 y 70%. Y acá, en el túbulo distal, donde comienza el túbulo distal, existían otro grupo de células epiteliales modificadas, un poco más altas, llamadas de mácula densa, células de la mácula densa, porque en el microscopio electrónico se las observa de manera más oscura, más densas, ¿sí? Esas células de la mácula densa van a detectar una menor llegada de sodio y cloro, principalmente cloro. Y cuando detectan una menor llegada de cloro, las células de la mácula densa van a enviar una señal por medio de prostaglandinas a las células del aparato yuxtaglomerular, las cuales van a aumentar la liberación de renina, ¿sí? Entonces, existen tres estímulos para la liberación de renina. Por medio de los varoreceptores de la arteriola aferente, ¿sí? Cuando cae la presión arterial, por medio de las señales enviadas por la mácula densa, por la menor llegada de cloro y sodio a sus células, y por estímulo adrenérgico a través de los receptores beta 1. De esa manera se libera renina. Ahora, ¿qué ocurre con la renina liberada? La renina es una enzima, ¿sí? Es una enzima. Lo que va a hacer la renina, vamos a imaginar que esto que está acá es un vaso sanguíneo, ¿sí? El hígado, vamos a ponerlo acá, al hígado, ¿sí? Los hepatocitos del hígado van a liberar constantemente a la sangre una molécula llamada angiotensinógeno. El angiotensinógeno es el sustrato de la renina. La renina va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿sí? Angiotensina 1. La angiotensina 1 es una proteína, ¿sí? Un polipéptido, mejor dicho, que tiene una pequeña acción vasoconstrictora. Es un vasoconstrictor. Ahora, la angiotensina 1
se dirige por la sangre ¿hacia dónde? Hacia los capilares pulmonares. Vamos a hacer acá. En los capilares pulmonares existe una enzima, vamos a dibujar acá. Imagínense que esto que está acá es el alvéolo y esto que está acá son los capilares, ¿sí? Esto que está acá es el alvéolo y esto que está acá son los capilares. Tenemos aquí la famosa membrana respiratoria, ¿sí? O la membrana hematoalveolar, ¿tá? Entonces, en estas les dibujo un poco más grande acá para que se entienda. En los alvéolos, mejor dicho, en los capilares pulmonares, existe en la membrana de las células endoteliales una ectoenzima, o sea, una enzima que está, digamos, adherida a la membrana. Esa ectoenzima es llamada enzima convertidora de angiotensina, la famosa ECA, ¿sí? Cuando la angiotensina 1 pasa por estos capilares pulmonares, la enzima convertidora de angiotensina rompe algunos péptidos de la angiotensina 1 y transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, un potente vasoconstrictor. Vamos a ver ahora cuáles son las acciones y hacia dónde se va la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, la angiotensina 2 generada en los capilares pulmonares va a pasar a la sangre, ¿sí? A la circulación sistémica. ¿Y cuáles van a ser sus acciones? Esto que yo le estoy explicando acá es cuando ocurre una activación aguda del sistema renina-angiotensina. Ya vamos a ver más adelante qué ocurre cuando se activa de manera crónica y persistente y cómo eso daña al organismo. De manera aguda, esto acá salva la vida. Si ocurre una hemorragia o vómitos, diarrea importante y el paciente está hipotenso, esto acá le salva la vida. De manera crónica, la activación crónica de este eje genera más enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando la angiotensina 2 pasa a la circulación sistémica, se va a dirigir a varios órganos para ejercer sus efectos a través de sus receptores. Y existen dos tipos de receptores para la angiotensina 2. Los receptores ATR1 y los ATR2. Son dos tipos de receptores con diferentes funciones. Los principales efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2 se van a dar a través de los receptores ATR1, ¿sí? Que se encuentran en diferentes células. Vamos a hacer de cuenta que esto que está acá es la arteriola aferente, esta que está acá es la arteriola eferente que sale del riñón, y esto que está acá es el glomérulo, y esto que está acá es el espacio urinario, ¿sí? Entonces, la angiotensina 2 llega hacia los capilares glomerulares y genera una vasoconstricción tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente. Pero ella va a actuar de manera más importante en la arteriola eferente. ¿Por qué? Porque la arteriola aferente tiene prostaglandinas y las prostaglandinas, digamos, ejercen una cierta acción vasodilatadora en la arteriola aferente. Y eso hace con que el mayor grado de vasoconstricción se vea en la arteriola eferente. Entonces, la arteriola eferente disminuye de calibre y genera un aumento de la presión hidrostática acá. ¿Por qué? Porque a la sangre le cuesta más salir. Eso va a generar un aumento de la presión hidrostática y va a aumentar la tasa de filtración glomerular. En situaciones de hipotensión, el riñón continúa produciendo orina, continúa depurando las sustancias nocivas del organismo, ¿sí? A través de este mecanismo. A su vez, la constricción de la arteriola aferente, eferente y también de las pequeñas arteriolas interlobulares del riñón genera un aumento de la presión arterial. Aumento de la presión arterial. ¿Ah? Por otro lado, la angiotensina 2 también va a provocar un aumento de la reabsorción
del sodio filtrado y también del agua. ¿Sí? Del sodio filtrado y también del agua. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a imaginar que esto que está acá es un capilar peritubular. ¿Sí? Entonces la sangre que sale del glomérulo y va por los capilares peritubulares lo hace de manera más lenta. De esta forma, digamos, la sangre al pasar más lentamente por aquí favorece la reabsorción de sodio y agua de manera más eficaz. ¿Sí? La reabsorción de sodio y agua, del sodio y agua, genera aumento de la volemia, provocando aumento de la presión arterial. Ahora, ¿qué otras acciones tiene la angiotensina 2 además de actuar sobre el riñón? Entonces, la angiotensina, que va por la circulación sistémica, actúa sobre la corteza adrenal. Si nosotros recordamos, las células más superficiales de la corteza, que son las células glomerulares, tienen receptores, aquí existen receptores de angiotensina 1, receptores ATR1. ¿Sí? La angiotensina 2 estimula estos receptores, generando la liberación de aldosterona. La aldosterona también puede ser estimulada por ACTH y por el aumento del potasio sérico, ¿sí? Pero el principal estímulo es la angiotensina 2. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la aldosterona a nivel hormonal? Ella va a ir hacia los túbulos distales, la última porción de los túbulos distales y los túbulos colectores, y va a aumentar la reabsorción de sodio y agua. ¿Cómo? Se los voy a explicar de manera un poco más detallada aquí. Vamos a imaginar que esto que está acá es una célula llamada de célula principal. Una célula principal, una célula que se encuentra en la última porción de los túbulos distales y en los túbulos colectores. La aldosterona, si este es el núcleo que está acá y este es el ADN, la aldosterona va a actuar a través de los receptores nucleares dentro del ADN, ¿sí? Y va a estimular la síntesis y la expresión de bombas de sodio y potasio ATPasa. La bomba de sodio, potasio y ATPasa va a estimular la salida de sodio de la célula y la entrada de potasio. ¿Sí? La entrada de potasio y la salida de sodio. Al mismo tiempo, la aldosterona va a estimular la síntesis, la expresión de receptores de sodio que se encuentran en la parte tubular de la célula. ¿Sí? ¿Cómo la bomba de sodio y potasio va a estimular la salida de sodio de la célula va a quedar con poco sodio y mucho potasio, porque la bomba está sacando sodio y metiendo potasio. Eso va a generar una entrada de sodio desde los túbulos por un gradiente de concentración, simplemente porque la célula queda con poco sodio, ¿sí? Entonces el sodio va a entrar acá. El sodio va a entrar acá y a través de la bomba de sodio y potasio ATPasa va a salir hacia la sangre, generando aumento de la volemia, porque junto con el sodio va el agua y esto va a generar un aumento de la presión arterial. Del mismo modo, la aldosterona, al meter potasio a la célula queda con una carga alta de potasio y el potasio va a salir por unos canales especiales que están en la membrana, en la parte tubular de la membrana. El potasio se va a perder por la orina. El potasio va a salir al túbulo y se va a perder por la orina. ¿Sí? Entonces, la aldosterona, cuando les pregunten qué alteración electrolítica produce, va a producir principalmente hipocalemia, ¿sí? Disminución del potasio sérico.
Si ustedes recuerdan, para los que ya están en la parte de clínica, en la investigación inicial de pacientes hipertensos, principalmente cuando se sospecha de hipertensión secundaria, pero generalmente se lo pide de rutina, se pide potasio. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente hipertenso, hipertensión arterial, más disminución del potasio, tenemos que pensar en síndrome de Cohn o hiperaldosteronismo primario por un tumor adrenal productor de aldosterona. ¿Sí? Existe un fármaco, varios fármacos en realidad, una familia de fármacos que bloquean los receptores de aldosterona, que son la espironolactona, la esplerenona. Son los principales, espironolactona y esplerenona. Ellos van a bloquear la acción de la aldosterona a nivel nuclear aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hace la angiotensina 2? Además de todo esto que yo ya les dije. Les voy a borrar acá para que se entienda un poco mejor.